Vamos a hablar específicamente de un anuncio que a mí me llamó la atención cuando lo dijo el presidente Novoa hace unas pocas semanas. Van a ser 40,000 viviendas en lo que resta del periodo. Y recuerdo bien que 4,000 de esas eran gratuitas. Empecemos por ahí, arquitecto. Gracias por aceptar la invitación y romper su largo mutus por el foro. Bienvenido. A sus órdenes. Muy buenas tardes. ¿De dónde salen las 40,000 viviendas? A ver, son 40,000 intervenciones en total, como se lo mencioné en la entrevista que tuvimos hace unos 6 meses más o menos. Nosotros tenemos proyectos por inaugurar 781 casas. Tenemos proyectos ya contratados, 6,426. Aquí están incluso en las provincias detalladamente. Esas son 6,426. Tenemos proyectos por contratar, me refiero a obras para las cuales tenemos ya los recursos. No voy a tocar en estos números los recursos que estamos peleando. Vamos a hablar solamente de aquello con lo que ya contamos. Okay. Luego tenemos kits de saneamiento. Estos son ayudas a casas que no tienen servicio de drenaje sanitario, ni de pozos sépticos, ni de nada. A nivel nacional son 36. Tenemos el proyecto 1,000 pisos, que son intervenciones en casas cuyos pisos son de tierra. Tenemos 948 unidades. Tenemos el crédito 5-25-5, 5% de entrada, 5% de tasa y 25 años de plazo. Nos quedan, porque ya buena parte se ha otorgado créditos, nos quedan todavía 105 millones de dólares, que si ponemos, esto se especula porque es tema futuro, que las unidades de venta en promedio tengan 55,000 dólares, estaríamos hablando de 1,900 unidades. Y tenemos, nuevas. Sí, estos no son hechas por nosotros, eso es una ayuda que se hace a los clientes de la empresa privada o pública. Son Ayuda. ¿De qué monto es el promedio de esa ayuda? No, es un crédito en condiciones especialísimas. ¿Qué da quién el crédito? Nosotros tenemos a través de la banca un fideicomiso donde hay 105 millones de dólares. ¿Banca privada? Sí, Banco El Pichincha, Mutualista Pichincha y algunas otras mutualistas. Ok. Nosotros tenemos allí fondeados 105 millones de dólares, que si estimamos que el promedio de costo de las casas que se financian por este medio sean de 55,000 dólares. Ya entiendo el cálculo, son 1,900 casas. Ya. ¿Ya? Y el monto del crédito varía según la condición del aplicante y lo que el banco vea, pero entiendo que puede ser hasta 55,000. No, no es por el valor total de la casa. Bueno, siempre tienen que dar un valor inicial, ¿no? Es del 5%. ¿Y de qué depende en realidad? De las condiciones del comprador y del costo de la casa que están comprando. Veamos otra forma de dividir o entender la cifra de 40,000 intervenidas. Ya, de esas, ¿cuántas son casas nuevas? A ver, casas me faltan. Ya. Nosotros tenemos 80 millones de dólares en este momento, que en vez de hacer unas pocas casas, digamos que cada casa cueste 28,000 dólares para hacer las cuentas fáciles, yo prefiero, en vez de dar con 100% de subsidio, es decir, gratuita, correcto, una casa de 28,000 dólares, nosotros preferimos dar 7 bonos de 4,000 dólares, porque al así hacerlo, esta plata, que esto para casas menores a 39,990, digamos 40,000 dólares, no deben de exceder para obtener este préstamo, este bono no reembolsable. Sirve para lo más difícil, que es de entrada. No solamente eso, a veces 4,000 dólares es la diferencia entre ir y no ir. Correcto. Y al nosotros dar 7 bonos de 4,000 dólares en vez de un bono de 28, nosotros estamos reactivando la economía multiplicado por 7, porque hay 7 veces más albañiles, 7 veces más oficiales, etc. Entonces, y además, las cosas totalmente regaladas no se valoran. No se valoran. Así, no se Todo aprecian. lo anterior que yo he mencionado son casas 100% subvencionadas, que también las tenemos que hacer, porque hay gente que de otro modo no tiene acceso a la vivienda. Eran 4,000 las que iban a ser 100% subvencionadas de lo que yo informal. No, son más. ¿Son más? Sí, son 781 más 646 más 2,094. Bueno. Por ahí van. Sí, ya. No, son más de eso. Okay. Con estas
Bueno, son aproximadamente 20,000 unidades de vivienda que van a tener compradores con un bono de $4,000. Esa plata ya la tenemos. Fenomenal, ok. Hasta ese despacio. momento, No, damos la ensalada de cifras, quiero entender. A ver, las casas nuevas no son las 4,000, pero es un número cercano. Son más o menos 3,400 de lo que sumo, ¿verdad? No. Son 2,094 más 646 No, más más 6,426. ¿Más cuánto? 6,426. Ok. Son Ok. 781 más 6,426 más 2,094. Ok. La cosa cambia, Sí, claro. ¿ya? Y luego, si nosotros le sumamos... son cerca de 10,000. Sí, más o menos, casi 11. Ya, esas son nuevas, Sí, son nuevas y son 100% subvencionadas. con valores de hasta cuánto más o menos tienen estas casas. Depende mucho de dónde sean hechas. Hay ciertas casas... Promedio, ¿se puede decir Con o sin- 20, con o sin- 25 mil dólares? No, con o sin terrenos, que hay una diferencia enorme. Hay casas que nosotros hacemos... Con terreno. Con Sin terrenos terreno y sale to- mucho más caro. Sí, pues sin terreno, no tenemos que pagar el terreno, son como $8,000 de diferencia. Correcto. Entonces, digamos que sean las casas con terreno en $28,000 y las casas sin terreno en 19,000, Ok, por allí. al revés. No, sin terreno es más barato. No, el Porque ya terreno- tiene terreno el propietario, pues Sí, le sale pues más nosotros- barato. No. Nosotros ¿A qué llaman sin terreno? hay un señor que tiene un terreno y que no tiene casa, y yo solamente le hago la casa. Exactamente. De otro modo, yo tengo que comprar la tierra, urbanizar y ponerle la casa encima. que Por son eso más le digo caros. que la sin terreno le sale más barato. Pero la sin Más terreno barato, sí, correcto, sí. se sale a 19,000. Ok. Ujú, correcto. Entonces, a ver, aquí hay una primera buena noticia. Estas 10,000 en promedio son toda para gente pobre, ¿verdad? Sí. Ya. La diferencia es, mucha de esta gente pobre, si tiene terreno en buena hora, ¿ya? Sí. El monto que tiene que recibir es menor. Si Así no es. tiene terreno, usted, aparte de esa plata, tiene que darle para el terreno. No, Sin terre- nosotros hacemos cuando no tiene no tiene terreno, digamos, nosotros hacemos proyectos habitacionales en que hacemos, qué sé yo, por decir al azar, en Los Ríos hay un proyecto de 844 casas. Por economía de escala es más fácil hacer un grupo de vivienda. Entendido. Pero ¿ustedes hacen el proyecto o ustedes buscan el constructor que haga el proyecto? Nosotros tenemos una empresa pública. ¿Y Nosotros funciona? tenemos una función reciente, la hemos... ¿Existe esa vaina? Sí, señor. ¿Cómo se llama? Se llama Creamos Infraestructura. ¿Dónde Y- sacaron esa vaina? No tenía idea, no puedo creer. No, funciona. Ahora funciona bien. Ahora funciona. Me tocó hacer allí una pequeña zafra. Ya, qué bueno. Y una zafra también en el ministerio. ¿Y qué está generando esa empresa? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está Esta impulsando? empresa es la que va a ejecutar todo esto de aquí. Y esta es una empresa que, ejecutando esta y tratando de conseguir ellos por su propia cuenta otro tipo de negocios, no necesariamente el Midubi, esta empresa no debe de costarle plata al Midubi, que es lo que pasaba antes. Qué bien. Ok. Vamos despacio, que estamos deprisa. Mm. Me enteré por Ambienza que ustedes inauguran con ellos 200 viviendas del jueves. Sí, nosotros tenemos una muy buena relación con Ambienza. Ambienza es una empresa positivamente Promotora y hablando, constructora. sí, agresiva. Sí. Sí, o sea, agresiva. y eso dicho en el mejor de los Sí, sentidos. señor. Empuja Cuando hay duro. gente que Quédese fuerte, ajá. hay gente que siempre tiene un problema para cada solución, también hay de estos otros, ¿no? Gente Ok. que hay que empujarlos para que se dejen ayudar. Ya. Ahora, vamos. Hay 10,000 casas en promedio, números redondos, nuevas para gente pobre que ustedes van a entregar. Sí, esas son casas 100% subvencionadas. Ya, de esas 40,000, el resto, ¿cómo se reparte? Ya, son 20,000 casas Ya. que se van a conseguir a través de bonos, que las va a construir la empresa privada. Por ejemplo, Bonos de 4,000. bonos de 4,000. Por ejemplo, Ambienza. Ok. No quería yo mencionar No, ¿por qué no? no, pero A lo bueno hay que mencionarlo. así es. Y tenemos un proyecto ahorita en Durán que o sea, ya tiene calificado su proyecto y está calificando a su gente por 3,000 casas, lo cual es buenísimo porque ¿Van a hacer viviendas en Durán? no nosotros vamos a ayudar 3,000. Van a promover 3,000 casas de un solo promotor constructor. Sí, Fenomenal. señor. Esto va a quedar donde antes estaba, La feria. no, muy ¿Internacional? cerquita de donde ahorita es el relleno, el producto del relleno sanitario de Ya. la prefectura.
del relleno sanitario que están haciendo ¿Es Pedregal? con lo que sacan con lo que sacan Del río. del dragado. Ajá. Ok, entendí. Lo cual es Quicho. buenísimo porque se va a quedar la prefectura con aproximadamente 160 hectáreas ya rellenadas. Digamos, la pelota está dando botes para hacer allí un proyecto en el futuro cuando terminen. Ya, 10,000 más 20,000, me quedan 10,000. Ya. Tenemos ahorita, hasta ese momento, tenemos 32,000 con estas cuentas. Ok. Luego. Pero antes de eso, ¿de dónde sale la plata? ¿No es que no hay plata para nada? Bueno, hay gente que, como la empresa que usted acaba de mencionar, sí se anima, pues. Otros son un poco más cautos, por aplicarles un adjetivo, pero la demanda es muchísima. Por ejemplo, el fideicomiso que tienen, ¿cuánta plata tiene? ¿Ese es el que tiene 105 millones? Nos quedan ahorita, Les quedan. sí, Ok, y luego tienen 80 millones para bonos. para los bonos. Sí, esto es un acuerdo ministerial, si quieres acá lo dejo, ¿Sí? que fue firmado hace 3 semanas Ok. aproximadamente. Veo que usted se ha pasado haciendo zafra, como dice, limpiando, Sí. reestructurando, organizando. Sí. Ya. Eso significa que debería haber un boom en lo que significa, en lo que tiene que ver con construcción de vivienda que ustedes promueven en este segundo semestre, ¿correcto? El gobierno, por razones que son conocidas por todos, hubo muy poco dinero, prácticamente nada. Entonces, y parte de la razón por la cual estuve mudo es que... Okay. Qué bueno que lo tome así. No, pues totalmente. Ok. Parte de aquello es porque, al principio de mi gestión, yo dije lo que quería hacer, hablé Claro. mucho de los conceptos No y voy a tal. seguir hablando, voy a seguir trabajando. Entonces llega un momento en que Ok. ese discurso se gasta Está bien. y la gente comienza a preguntar dónde, cuándo, Entendí. cuánto. Entonces, en este momento, yo ya vengo mejor armado para contestar las preguntas que Así se me veo, hacen. pero hubiera bastado con decir, ¿saben qué? No a mí, al país. Ya dije lo que quería hacer, déjenme organizar lo que quiero hacer. Cuando esté listo para hacer, nos vemos otra vez. Cualquiera entiende. Sí, no, es que he estado bastante correteado en estos últimos días, porque justamente cuando Eso está bien para que le diga a su mujer. sí, Así. porque cuando finalmente llegan los recursos, hay que correr. Así, Y el- sus mujeres, usted vive con 6. Con 7, si suma mi mamá. 5 hijas, 7, somos 7, sí, es su esposa y su mamá. El Ok. perro y yo somos los únicos machos ahí. Ya. Y hay 2 gatas. También hablan de una categoría. ¿A qué se refieren casas recuperadas? Hoy día emitió una información sobre Durán, el gobierno, de que Sí. habían apresado 28 personas y habían recuperado 70 viviendas. Eso es correcto. Como usted sabe, el gobierno ha intervenido en Durán. Y había casas que criminales habían tomado esas casas, habían sacado sus originales dueños. Se las han devuelto a sus verdaderos propietarios. Estamos en el proceso, ya están sacándose a estas personas y devolviéndoles a sus propietarios. ¿Cuál es el número de originales. casas recuperadas en el país? 1.210 los recupera la Subsecretaría de Asentamientos Informales. Ok, ¿cuándo la seguimos? ¿Cuándo la seguimos? Entonces recién un Bueno, comienzo. a Yo ver. necesito una hora para hablar de todo el A ver, detalle. cuando usted ordene. Bueno, buena fuera. parte de esas casas están en Ciudad Victoria, que es un proyecto, Ese que queda atrás de la cervecería. al sí, un fondo. proyecto que es un desastre Qué bestia, desde el punto en lo de que vista, terminó, ¿no? desde el punto de vista legal. En la época del que sabemos, el tipo llegó como capataz, hagan aquí Sí. una escuelita, hagan aquí un centro de salud, sobre terreno ajeno, que ni siquiera fue declarado en propiedad pública. Ok. Luego esa persona pidió unos bonos al Midubi, pero en este desastre que se formó no los pudo devengar, nos debe a nosotros, el Estado le debe a ellos les deben al BEDE, está hecho Despelote. una galima completamente. Entonces ahorita el presidente del fideicomiso, en su desesperación, y yo lo aplaudo, ha dicho, sabes que yo ya no quiero perder más, que sea la propia Procuraduría General del Estado que haga de mediador. Es decir, si yo tengo un problema con usted, digo que su hermano o su mamá sea la mediadora. Entonces para nosotros es bastante más cómodo y es una buena salida. Allí son solamente 500 y pico de casas
que estaban tomadas por estos Pero es un grupos. número impresionante, es toda una urbanización, 500 y Es que es pico de enorme. casas. Y además, arreglando esto de aquí, quedan libres para que el Midubi solo, porque tenemos que hacer un cruce de cuentas, o a través de la empresa privada, allí podrían colocarse. Este es un tema bastante bravo, ¿eh? Eso no es fácil. Yo lo entiendo. 5.000 unidades de vivienda entran allí. Ok, señor ministro, está comprendido, no está disculpado. Gracias. Tiene que volver la próxima semana para la segunda parte cuando venga a visitar a sus 7 mujeres. Me parece Ya, fantástico. ¿qué día recala otra vez en Guayaquil? Usted me ordena. Ya, Yo vengo. Ok, se lo diremos. Recuerde segunda parte. Dale. Porque hemos apenas comenzado. Chévere. Y luego cuando tenga todo más concretado, tenemos que volver a ver a su manera. Perfectamente. Humberto Plaza, Hecho. con el talante y el talento que deben tener los funcionarios públicos cuando son criticados. 18 horas, 4 minutos.